Un cordial saludo a todos. Qué bueno que me sigan acompañando en este curso gratuito de trading. Recuerden, soy Miriam Mesa, trader de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y bueno, en los videos anteriores vimos ya los conceptos básicos, los conceptos fundamentales que debes de tener en cuenta para iniciar en el mundo del trading. Y hoy quiero ya que nos adentremos en el análisis técnico como tal, del que les había hablado en el video anterior. Entonces, para nosotros hacer el análisis técnico, nos valemos de unas herramientas que son unas plataformas donde nos muestra cómo se mueve la oferta y la demanda. Entonces, la oferta y la demanda son compradores y vendedores. Son los tenedores de los activos, es decir, los que los poseen, los dueños de los activos, los que son dueños en el momento actual de estos activos, y están quienes desean adquirir esos activos. Entonces hay unos compradores y unos vendedores. Se llama oferta y demanda. La ley de la oferta y la demanda existe en cualquier mercado. Cuando vas a un almacén a comprar una prenda de vestir, entonces los almacenes son los que les ofrecen las prendas de vestir y tú como interesado en esa prenda de vestir es el comprador, es decir, el demandante. Entonces está la oferta, quien está dispuesto a vender, y está la demanda, quien está dispuesto a comprar. Así funciona este mercado de la bolsa de valores y todos los mercados. La oferta y la demanda la representamos gráficamente mediante velas japonesas. Entonces, las velas japonesas son unas barras que, digamos que universalmente se han denominado que las velas verdes son de los compradores, o sea, son de los que están demandando los activos, y las velas rojas son los que están ofreciendo el activo o los que lo están ofertando. Entonces, esta es la demanda y esta es la oferta. Estas velas dentro de los gráficos tienen un precio de inicio, un precio máximo y un precio de cierre. Entonces vemos, por ejemplo, en las velas verdes, o sea, en las velas de la demanda, entonces tenemos que el precio abre en este sitio. Ahí abre, el precio puede abrir acá en este sitio y puede hacer un retroceso, es decir, puede bajar, puede disminuir de precio. Entonces este se denomina el precio de cotización más bajo de la jornada, pues de esa temporalidad que estamos analizando. Y posteriormente impulsándose, entonces como aquí disminuyó de precio, entonces cuando vuelve y se impulsa, deja esta cola o deja esta mecha, este pabilo, y sube hasta esta parte máxima. Aquí tenemos un precio máximo y vuelve y retrocede y tenemos un precio de cierre. Entonces esa es la estructura de la vela, de las velas verdes, o sea, de las velas de los compradores, de las velas de los demandantes, de la demanda. Ahora miremos las velas de la oferta, las velas rojas. Entonces las velas rojas siempre abren en un precio alto, un precio más alto. Este es el precio de apertura, y puede que suba de precio y nuevamente empieza a caer, por eso deja esta cola acá o esta mecha o este pabilo y empieza a bajar, baja mucho, aquí el precio empieza a disminuir y cae hasta este punto que es el precio de cotización más bajo de la sección o de ese periodo de tiempo que estemos analizando. Puede ser de 1 minuto, de 2, de 5. Ahora, si estas son velas diarias, de temporalidades diarias, entonces sí es el precio más bajo de la sección, de la jornada del día. Y luego vuelve y sube otro poquito y cierra acá, dejando esta mecha o este pabilo. Entonces, esta es la estructura. Así abre y así cierra el precio de un activo. Y esta parte de acá se le denomina pues como el cuerpo. Estos son las mechas, son los pabilos o es la sombra. Eso es dependiendo pues de muchos autores cómo lo llamen. Entonces, esta es la sombra inferior, sombra superior o mecha inferior, mecha superior o cola de piso, cola de techo. Entonces se le llama de diferentes formas. Y de acuerdo a cómo se comporta esa oferta y la demanda, entonces se van haciendo una serie de formaciones distintas. Eso se le denomina lenguaje de velas. El lenguaje de velas es una formación consecutiva de velas japonesas
que van dejando, nos van contando la historia de qué está haciendo el precio. O, dicho de otra manera, qué están haciendo los compradores y los vendedores en el mercado, o qué está haciendo la oferta y la demanda, dependiendo si hay mucho interés, muchísimo interés en ese momento operativo que estamos analizando, o si hay poco interés. Entonces, dependiendo del interés que hay en el mercado, entonces se hacen velas con unas formaciones específicas. Eso se le denomina lenguaje de velas, porque ellas en sí nos dicen, nos cuentan algo, nos hablan algo, nos dicen un significado, pero cuando las unimos unas con otras, cuando miramos esas velas en contexto, cuando miramos esas velas dentro de un gráfico, en la temporalidad que estemos analizando o en los diferentes marcos temporales, bien sea de un minuto, de 2, de 5, de 15, de un día, de una hora. Entonces, cuando miramos todo ese contexto de esas velas, aprendemos a saber qué es lo que nos dice una vela que la antecede otra o que está en determinada posición. Entonces las velas japonesas es cómo se mueve el precio, es la representación gráfica de la oferta y la demanda. Aquí tenemos unos ejemplos de velas, entonces cuando encontramos unas velas que son muy sólidas, con poca sombra o con poco pabilo, bien sean de oferta o de demanda, estas velas, diferentes autores las llaman, les tienen algunos nombres, las pueden llamar velas WRB o vela envolvente. También algunos autores la llaman vela elefante. Entonces, estas velas son velas de cuerpo sólido, de cuerpo grande, que demuestran realmente que hay, digamos, como mucha fuerza en ese momento operativo. Entonces, velas WRB o velas envolventes. Estas velas normalmente se forman al inicio y al finalizar una tendencia, estas velas grandes. Tenemos velas de cuerpo pequeño. Estas velas son velas que muestran o una indecisión en el mercado o un desinterés. Entonces, normalmente se forman en etapas laterales. Es decir, cuando el mercado está indeciso, cuando está oscilando dentro de un mismo rango de precio y de allí no pasa. Tenemos otro grupo de velas que son las velas que se le denominan las velas martillo o la vela martillo invertida, y lo que nos indican normalmente es que se aproxima un cambio de tendencia. Entonces, si esta vela se nos forma en un soporte, lo que nos está indicando, si yo voy en una tendencia bajista y se me forma una vela martillo en un soporte, lo que me está indicando es que esa tendencia bajista se está agotando, está muy agotada. Lo mismo ocurre cuando yo voy en una etapa alcista y se me forma en una resistencia esta vela, ¿sí? Y sobre todo si se me forman después de una vela WRB, si se me forma en una resistencia, lo que me dice, lo que me está enviando el mercado a través de esta formación de esta vela es que me está diciendo, esa tendencia se está agotando. Ya es hora de que vaya ajustando stop, o si no ha tomado, si no ha entrado en esa operativa, no es tiempo para que entre, espere mejor a que el mercado haga el retroceso. Entonces, este es alguno de los ejemplos de algunas velas. Existen muchos manuales de velas japonesas, muchos, pero realmente las velas las podemos agrupar en grupos pequeños de velas grandes WRB, de velas de indecisión, que pueden ser estas de cuerpo pequeño, o pueden ser, estas velas se pueden llamar TT. Hay otras que parecen una crucecita, que es el precio abre y cierra en un mismo punto, son velas doji, y estas velas martillo. Entonces, podemos denominar las velas en tres grupos, que son las velas grandes, las velas de indecisión y las velas martillo. Aprendiendo a leer esos tres grupos de velas, nosotros en un contexto, nosotros podemos determinar qué es lo que nos está contando el mercado, ¿sí? Bueno, acá en este gráfico lo que tenemos es un ejemplo de cómo se forman las velas. Entonces, aquí tenemos una vela WRB, es una vela grande. Estas velas normalmente van acompañadas de algo grande, de algo que se llama el volumen. El volumen es la cantidad de transacciones, tanto de compra como de venta, que se hacen en un periodo determinado que yo estoy analizando. Entonces, si yo estoy aquí analizando este periodo de 15 minutos, lo que hace es que me muestra
esta vela es una formación de 15 minutos y este volumen es la cantidad de compras y de ventas que se hicieron en ese mismo periodo de tiempo. Cuando tenemos un volumen muy grande es porque tenemos mucha participación en el mercado, mucho interés en el mercado. Y estas velas WRB generalmente se forman al inicio de una tendencia y van acompañadas de un gran volumen y también se forman al finalizar una tendencia. Entonces, así nosotros vamos viendo que en los gráficos se van formando diferentes velas de diferentes tamaños, de diferentes formaciones, y nosotros las vamos a acompañar de unos indicadores muy importantes que son el volumen para mirar el interés o el desinterés que hay en ese momento operativo, y las vamos a acompañar también de algo que se llaman los promedios móviles o las medias móviles, como muchos autores las llaman. Y estos promedios móviles o estas medias móviles lo que hacen es promediar el precio y mostrarnos tendencia. Entonces, a modo de ejemplo, si yo tengo un promedio móvil de 8 periodos, que es esta línea azul, y estoy analizando temporalidades de 15 minutos, entonces este promedio móvil lo que me está indicando es el precio promedio de las últimas 8 velas de 15 minutos. Y si este es de 20, entonces es el precio promedio de las últimas 20 velas de 15 minutos. Es decir, suma y promedia el precio y me lo vuelve lineal y me sirve como un indicador de tendencia. Con base a yo saber leer tanto las velas japonesas como leer estos promedios y leer este volumen, yo puedo saber cuál es el comportamiento que está teniendo el mercado en un momento operativo, bien sea en temporalidades diarias o de 15 minutos o de una hora, en fin, la temporalidad que estemos analizando y dependiendo de el tipo de operativa que estemos utilizando, si estamos haciendo un scalping, si estamos haciendo un intradía o si estamos analizando una empresa para un swing o un micro swing. Aquí tenemos otro ejemplo de las diferentes velas que se van formando en la medida que el mercado va avanzando. Es decir, cuando tenemos estas velas verdes, dijimos que son velas de compradores, aquí el precio va al alza, es decir, aquí tenemos gran demanda, gran demanda, gran demanda. Ya cuando esa demanda se va agotando, es decir, ya cuando el precio ha subido lo suficiente, entonces se hacen este tipo de formaciones de las que hace un momento les hablaba, y es estas velas martillo invertido, es decir, son velas que en primera instancia fueron velas grandes, fueron velas sólidas, así, de cuerpo completamente relleno, y subió hasta aquí el precio, es decir, hasta aquí subieron los compradores muy fuertes y aquí el precio empezó a retroceder, es decir, entró fuerte, fuerte, fuerte la oferta, es decir, entraron vendedores, 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 y se empezó a agotar la tendencia. Este tipo de formaciones los vemos de manera permanente en los diferentes gráficos y de esta manera nosotros leemos e interpretamos el mercado. Vamos a mirarlo en una plataforma real, en la plataforma de Thinkorswim, y lo tenemos acá, y es el tipo de formaciones que se van haciendo a lo largo de una operativa. Entonces estas velas, como les decía, son velas de iniciación de tendencia. De hecho, esto fue al inicio de la jornada. Entonces se presentan velas muy grandes, muy sólidas, velas grandes, inician una tendencia y finalizan una tendencia. Mire que esta acción subió hasta aquí, aquí ya adquirió, hizo un retroceso y aquí ya empezó con una indecisión. Siempre que nosotros encontramos estas velas grandes, las encontramos al inicio de una tendencia o finalizando una tendencia. Y cuando nosotros encontramos estas velas que dejan muchas colitas, que son velas de cuerpo pequeño, no tan grandes como esta, normalmente es que encontramos un mercado ya indeciso, un mercado que ya no tiene como muchas ganas de participar dentro de ese activo financiero. Entonces encontramos velas que se manifiestan o que se presentan con cuerpos pequeños y con colas o con pabilos o con sombras, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y así vamos viendo que
pueden observar acá las diferentes formaciones que se van haciendo y con base a estas formaciones y con base a estos promedios móviles, ¿sí? A este promedio del precio y con base a este volumen que nos mide la cantidad de transacciones, es que los traders hacemos estos análisis del mercado para poder tomar decisiones acerca de si compramos o no. Bueno, espero que hasta hoy y hasta aquí este curso esté siendo de su interés. Recuerde darle me gusta, suscribirte y si consideras que a otra persona esta información le puede ser útil, entonces por favor compártela. En un próximo video nos vemos para enseñarles qué son fases y etapas del mercado y así vamos entrando ya en materia en todo el análisis técnico. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.